Capítulo 7. Romeo y Julieta. El pergamino decía: hospital. Nuestra bruja decidió usar la pluma, decidida a recordar finalmente su pasado. Antes de eso, había conocido a las esposas las herbolarias, aprendido las leyendas locales y descubierto más sobre el segundo artefacto, mucho más pesado. Pero, por desgracia, el pasado no la dejaba descansar. Espera, ¿quién eres? O deja de estar escondiéndote, he tenido suficiente. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Pues soy el narrador, la mano que guía a nuestra heroína. Las cosas se ponen cada vez más raras cada minuto. ¿Ayudar? Entonces, ¿dónde están las pistas? Las cosas buenas. Nada aquí tiene sentido. Bueno, mira, nuestra heroína ya tiene el primer artefacto, la pluma. Alguien reescribió lo que sucedió en Stanford en la noche de la luna llena. Así es como sobrevivió el sacerdote. La pluma le fue devuelta gentilmente, pero M todavía necesita el segundo artefacto. Ahora debe de encontrar el pergamino, mientras lucha contra más fantasmas y mantiene su identidad en secreto. Y hasta que ella recuerde su pasado, se supone que simplemente debemos de sufrir. ¿Y desde cuándo eres tú la que sufre? Estás jugando, querida Gail, ya que has elegido leer. Un poco de cortesía, por favor. Pasemos ahora a nuestra audiencia. Y entonces, la bruja debe encontrar el segundo artefacto, el misterioso pergamino. Sin embargo, hasta que recuerde su pasado, la tarea será mucho más difícil. ¿Y quién reescribió esta historia? ¿Y cómo? Querida Gail, eres tan impaciente. Alguien, amigo o enemigo, reescribió. Solo ese día de la luna llena, ¿recuerdas? Solo para que nuestra bruja no matara a nadie. Ella se convirtió en un monstruo esa noche, ¿verdad? Lo recuerdo. Entonces alguien reescribió los eventos y le dejó la pluma. ¿Todo lo que demás permaneció igual? Precisamente ahora, empecemos. Usted, querido lector o espectador, debe sumergirte en este mundo junto a nuestra heroína. Pero primero, Regina. Ay, yo quiero saber del pasado de nuestra Roxanne. La mañana se sentía traicionera, demasiado brillante, demasiado pacífica para la rebelión de mi corazón. El bosque, como en una burla, se ahogaba en silencio, envuelto en esa maldita primavera eterna que me ponía los nervios de punta. Caminaba descalza, la tierra aún caliente tras su letargo. La irritación me raspaba el pecho. ¿Dónde estaba ese pergamino? Tienes que mirar de nuevo, como si estuvieras lista para prender fuego al mundo. No solo una mirada, Sabrina. Tengo muchas ganas de saberlo. La gata se estiró lánguidamente sobre una piedra, bostezó y movió sus bigotes. ¿Y qué? ¿Tu elemento te mostrará el camino? Tan solo si así fuera. Me detuve con los puños apretados. Ese maldito pergamino no se rendirá ante mí tan fácilmente. Contiene más que palabras, es un acertijo en verso. ¿Un acertijo en verso? ¡Qué intrigante! No hay nada intrigante en eso, o es una tortura. No hay nada intrigante, ¿ok? No puedo escribir en verso. Y en cuanto a desentrañar un código escrito en verso, aún menos. Es irónico, ¿no? M me eligió, pero le dio la llave a otra, una más poética, sensual. ¿Te refieres a aquella? Sonreí levemente, sintiendo la irritación estallar en mi pecho. Pero fuiste muy honesta con ella. Le dijiste más de lo que debías. ¿Por qué? Porque de lo contrario empezaría a hacer las preguntas equivocadas. Y no necesito eso. Es más fácil alimentarla con un drama privado que enfrentar su persistencia. No me voy a volver vulnerable, ni a ella ni a nadie. Aún así, nunca le revelé la verdad más importante. Ella no sabe nada de mi maldición. Sabrina se quedó en silencio, su cola balanceándose de un lado a otro como un péndulo. Estás molesta porque quieres ser especial. No solo una bruja, sino la que resuelve el misterio.
No quiero hacerlo. Ya lo soy. Levanté mi mirada al cielo. Alto, azul, engañoso. Ella simplemente no puede ganarme la partida. No esa poetisa con sus versiones semiconscientes. Lo quemaré todo si llega primero. ¿Y si los versos contienen algo que temes aprender? ¿Qué tal si es un conjuro del que drena tu poder? No respondí, porque en el fondo, en ese lugar donde me escondí incluso de mí misma, sabía que Sabrina podría tener razón. Encontraré una manera, incluso si tengo que aprender a hablar con ellos. Palabras, rima, fuego, todo lo que fusionaría en uno, o todo ardería. ¿Tú crees que lo va a descubrir? Su voz era baja, como si flotaba en un sueño. Sin embargo, en esa quietud, cortaba como una cuchilla. ¿Descubrir qué? Sobre ti, sobre tus poemas, sobre los poemas. Me giré bruscamente como una llama repentina que se traga una vela. La tierra pareció temblar bajo mis pies, incluso los árboles guardaban silencio. Ella no va a descubrir nada. Está demasiado consumida por sus propios sentimientos, sus sueños y sus fantasmas. ¿Segura? Su mirada es demasiado viva y demasiado profunda. Apreté los dientes. La rabia crecía en mi interior, instándome a lanzar fuego al cielo y quemar estas dudas y la inquietud que me carcomían. Si lo descubre, entonces haré lo que sea necesario para asegurarme de que nunca tenga la oportunidad de actuar en consecuencia. Incluso si tengo que hacerlo. Quemar sus versos, sus recuerdos, sus sentimientos. Sabrina no dijo nada más. Solo me miró con esos ojos suyos extraños y sabios. Una vez sentí la ira deslizarse bajo mi piel, su calor hundiéndose en mi corazón. Entonces, una ola repentina de debilidad me invadió. Mis hombros se hundieron. La fuerza que me había ardido dentro de mí desapareció nuevamente. Me hundí en la suave hierba, fría, perfumada con frescura y primavera, y con algo para siempre fuera de mi alcance. Todo esto me supera. Sabrina se acercó grácil sin hacer ruido. Se acurrucó a mi lado como siempre, sin pedir permiso, ni exigir atención, simplemente estando ahí. Eres terca, espinosa y demasiado orgullosa, pero eres mía. Solté una risita seca y cerré los ojos. ¿Eso es para consolarme? Es la verdad. Su suave flanco rozó mi hombro. Sentí su aliento ligero y tranquilizador. Descansa, el fuego no arde para siempre, ni siquiera dentro de ti. Escuché el susurro del viento en las ramas y mi propio latido pesado e irregular. Todo dentro de mí estaba enredado. La envidia, el cansancio, la rabia, el hambre de demostrar mi valentía y, debajo de todo, debilidad. No en vano deseo ser la primera. Lo sé. Sabrina no hizo preguntas, solo apretó su cálida frente contra mi mejilla. Me encontré apoyándome en ella, como en la infancia. Hacía algo vivo, algo que se sentía como mi hogar. Gracias, incluso si eres una gata. Y tú una bruja, y aún así estoy contenta contigo. Ay, qué bonito. Abraham. Osh. Temprano en la mañana, una niebla húmeda se extendía por el suelo de los zarcillos de un sueño. Apenas había dormido. 3 noches ya. En este lugar, incluso el silencio crujía, no daba paz, especialmente cuando era más ruido dentro que fuera. ¿Y cómo podría dormir cuando recordé lo de anoche? Pensé que no necesitaba la cercanía de la carne. Trabajé mucho y me agoté aún más. Mi esposa no había mostrado ningún interés en tales cosas desde que ese tratado cayó en sus manos, el que luego llevé a Londres. Traté de hundirme en el sueño, pero los pensamientos dispersos seguían presionándome. O, mejor dicho, un pensamiento implacable, atormentador y ruidoso. ¿A recordar la noche con mayor detalle? Pues, ¿qué pasó? Roxanne. Su nombre quedó grabado en mí como una marca al rojo vivo, dejando cicatrices vergonzosas. La odiaba. Odiaba por la forma en la que sentimientos enterrados durante mucho tiempo se creían muertos despertaron al verla.
volviéndose insoportables. Ahora ansiaba cercanía, pero ella no era cualquiera, solo con ella. Puse mi cabeza hacia atrás, apretando los dientes. Mi mano se deslizó hacia abajo. Ya no pude resistir el impulso. ¡Oh, Dios mío! ¡Que así sea! Después de todo, ¿para qué son las brujas? Bruja. Probé la palabra en mi lengua como si mordiera su piel. ¿Cómo me calentó la sangre? Me imaginé a Roxanne exprimiéndose de odio, pero al mismo tiempo deseo corrupto en sus ojos que ardía en mi interior. ¿Nunca te me vas a escapar? Lo hicié al vacío como un tonto, pero ahora mismo no importaba. Mis dedos se enredaron a mi alrededor. El movimiento fue brusco, casi áspero. No quería ternura, la deseaba ella, salvaje y feroz y tan pecadora como yo mismo. ¡Oh! En mi imaginación, Roxanne estaba encima mío, con el cabello suelto y la mirada desafiante. Escuché sus gemidos y sentí que se movía obedeciendo mis órdenes y solo las mías. Imaginé agachándose, sus labios crueles rozando mi piel y luego susurrando algo. Estaba cerca del borde, mis pensamientos se nublaban. Parecía que podía verla, triunfante y sonriente. ¡Mía! Pero entonces oí una risa maliciosa. ¿Su risa? Salí furioso de la habitación, sin siquiera cubrirme, consumido por la rabia. Solo para encontrar nada. Nada más que vacío. ¿Aún sigue siendo su obsesión? Pues que siga haciéndolo, porque yo ya estoy casada. Con el sacerdote, claro. Con mi colágeno. Cualesquiera que fueran mis pensamientos, las alejé. Pero recordé de nuevo lo que había jurado no olvidar nunca. La razón por la que despreciaba tanto a Roxanne. Y la razón por la que la traicioné. No solo lo recordé, lo vi. Una y otra vez. Su rostro, mi primo, sus ojos vacíos, su boca abierta como si gritara o suplicara. Aunque conociéndolo probablemente estaba escupiendo maldiciones hasta su último aliento. La sangre estaba por todas partes, y en el centro de esa vil escena, un copo de nieve, perfecto de bordes afilados, pintado con sangre, como una burla, como un sello. Bruja. Me arrodillé entonces en esa visión, sintiendo no solo odio hirviendo dentro de mí, sino también dolor y confusión. Y miedo, no por él, sino por todos nosotros, por lo que nos convertimos cuando se perdieron todos los límites, cuando nos encargamos de decidir quién era digno de vivir. Era un desgraciado, un violador, un mentiroso, y quizás este final no era menos de lo que merecía. Pero, ¿valía la pena mancharse las manos? ¿Valía la pena condenar el alma por el castigo del otro? Apreté el puño hasta que se me crujieron los nudillos. Todo dentro de mí vibró y entonces... un gruñido. Maldiciones. De hecho, el estómago es la voz más fuerte de la conciencia. La taberna aún dormía, su aire empapado de ceniza y pan frío. La luz pálida se filtraba a través de las ventanas turbias, extendiendo cuadrados opacos por el suelo. Caminé sin prisa. La escalera crujió bajo mis pies, como pidiéndome que regresara. Casi había llegado al pie de la escalera cuando me detuve en seco. Las voces resonaban, bajas y tensas. Una era aguda, como si se esforzara por alcanzar una nota. La otra era tranquila, como un hombre cansado de dar explicaciones. Me mantuve en las sombras, como el cazador que era. En el salón estaba Claudio Pembroke y Edward. Sus rostros estaban sombríos. Claudio Pembroke, siempre tenso como un arco tenso, y su sobrino Edward, pensativo como siempre, con la mirada vuelta hacia el interior. Disminuí la velocidad para asegurarme de haber escuchado bien. Estaban hablando de pergamino. ¿Recuerdas lo que está en juego? Lo entiendo, pero estás demasiado ansioso por gobernar a todos, Claudio. Y tú, demasiado ansioso por creer en la libertad. La magia no es libertad, es un arma. Y en manos de quien caiga puede ser una cuestión de vida o muerte. A veces creo que suenas como un fanático.
No me insultes. Me quedé paralizado. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Y por qué? Cada vez que creía entender algo, surgía otra sombra. Las palabras de Claudio me impactaron. El pergamino debe de ser entregado a Inglaterra. Cuanto antes mejor. ¿Seguro? ¿De verdad cree que el artefacto no causará ningún daño si cae en las manos equivocadas? En las manos equivocadas sí, pero estará en buenas manos. Lady Norfolk se encargará de ello, créeme. Es mucho más útil de lo que admites. Me agaché, como una bestia entre la hierba alta. Incluso contuve la respiración. Sus palabras sonaban demasiado seguras, como si tras de ellas se escondiera no solo un plan, sino algo mayor. ¿Una conspiración? Lady Norfolk. ¿Qué ironía? ¿Una bruja haciendo de peón? ¿O de reina? ¿Ella es culpable o...? Estúpida bruja. Oye, ¿qué te pasa? ¿Es culpable? Y lo iba a probar, sin duda alguna. La memoria de un copo de nieve sobre sangre carmesí pasó ante mis ojos, y de nuevo su rostro, no el de mi primo, el suyo, el de la bruja. Y sin embargo, si realmente había matado, ¿por qué dudé? Recordé ese día en mi ciudad natal como si fuera ayer, el sonido áspero de los gritos, los cuerpos carbonizados. ¿Por qué Claudio me citó en Stanford? ¿Por qué estaba de nuevo en el lugar donde estaba derramando sangre? El puritanismo me había extendido como mala hierba. Después de esas muertes, en los pueblos rezaban de forma diferente. Las mujeres apartadas de los consejos dieron a luz en silencio y murieron en silencio. La gente empezó a temer las palabras, a los libros, a los versos. Todo empezó con asesinatos y siempre con una mujer. Y ahora, Claudio y Edward hablan del pergamino en mi presencia. Hablan de pergamino en mi presencia, guarden silencio. Pero no estoy ciego. Veo cómo se mueven las piezas, cómo está dispuesto el tablero. Retrocedí un paso. Mi pie crujió contra el suelo. El sonido apenas audible, pero mi corazón latía como si me hubieran arrastrado hacia la luz. Esta vez lo aprenderé todo, hasta el final. Las escaleras crujieron bajo mis pies como si quisieran avisarme de mi llegada. ¿Saludarlos? Di un paso adelante. Caballeros. Claudio se giró primero. Su rostro era impecablemente cortés, como el de un hombre cuya fría máscara ni siquiera la muerte podría arrebatarle. Edward se tensó, como si intentara ocultar algo. Abraham, qué diligencia tan temprana, incluso para ti. No puedo dormir tranquilo cuando se encuentran jóvenes muertos en el lago. Quería hablarlo con ustedes dos. Edward dio un paso atrás, su rostro se ensombreció. Miró a su tío, quien asintió, dándole permiso para hablar. ¿No crees que estas muertes tienen algo extraño? Algo en común con... No quiero sonar histérico, pero me recuerda lo que pasó en Inglaterra, en mi ciudad natal. Entonces, todo comenzó con sangre y símbolos. Ahora cuerpos junto al agua. El mismo silencio repugnante antes de la tormenta. Los miré a ambos esperando una reacción. Claudio permaneció en silencio demasiado tiempo. Edward apretó los labios como si no quisiera dejar que algo afilado se le escapara. Alguien está matando. Quizás una bruja. Quizás no sea humano en absoluto. Pero no podemos permitir que esto continúe. Debemos admitir que Escocia ha sido durante mucho tiempo un lugar de poder, un lugar de extrañeza. Ese lago maldito. Lo juro que parece que nos observa. Claudio finalmente habló. Tal vez sea algo... ¿Qué? Tal vez el lago solo sea un espejo. Todos se ven en él. No respondí de inmediato porque en el fondo lo sabía. Ya me había mirado en ese espejo una vez y en él no había visto un hombre que deseaba ser. En mi opinión, la respuesta está más cerca de lo que parece. Si fuera poeta diría, el corazón del problema late dentro de los muros de la escuela de las herboristas. Sus palabras se deslizaron como una cuchilla por mi piel. Su sonrisa era fina, casi amistosa, pero recibí un tono familiar en ella. Desprecio. Estaba jugando con su juego, como si cada uno de nosotros no fuera más que una pieza en su tablero.
No es imposible. Yo también creo que la fuente de este mal está entre ellas. Ocultan demasiado. James nunca hubiera permitido algo así. ¿Quién es James? Oh, me alegro de atrapar a las verdaderas hechiceras y demostrar que tengo razón. James, permíteme cazar brujas, organizar ejecuciones públicas y luego dame permiso para entregar a las herbolarias. ¿Quieres ganar? ¿Liderar? Y eso es exactamente lo que él hizo. Yo mismo abrí esa escuela, una escuela así en Inglaterra. Pero, Lady Norfolk, dejé las palabras sin terminar. Su nombre, la bruja a la que más me importaba, flotaba en el aire. Hablar de ella era sacar a la luz todo lo que no había querido admitir. El dolor, la duda, el miedo a equivocarme. Es asombroso lo fácil que es proyectar una sombra sobre aquellos cuya culpabilidad aún no ha sido probada. Nada más que desprecio, sospecha y miedo. Su voz era tranquila, pero fría como el acero de una espada. En sus ojos había cansancio y algo más. Algo que lo mantenía en equilibrio entre la confianza y el distanciamiento. No estaba defendiendo a la bruja, pero tampoco estaba ansioso por quemarla. Sobrino, a veces la intuición es el argumento más fuerte, especialmente en asuntos como estos. ¿Sabes quiénes somos? No solo servimos a la lógica, mantenemos el orden que requiere sacrificio. Lo dijo casi en un susurro y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El orden sí requiere sacrificio. ¿Y quién decide quién será ese sacrificio? Nuestro asesino está ahí, lo encontraré, y esta vez no voy a dudar, incluso si la verdad resulta incómoda. Edward me miró con una extraña tristeza, como si quisiera decir algo, pero guardó silencio. Y Claudio simplemente sonrió, como si todo fuera según lo planeado, como si supiera que cada uno de nosotros haría su parte, incluso si esa parte era del verdugo. Hay un hombre, el señor Abraham, que ha dejado una huella incluso en mi memoria. Su voz era pausada, casi deliberada, como si estuviera desenrollando un antiguo pergamino de alguna cámara llena de polvo. Roxanne Montgomery. Una bruja según las reglas. Sabía cómo esconderse tras la piedad, hablar como si viniera del cielo, pero en sus ojos había orgullo y veneno. Viste a través de ella. No te engañó. La entregaste a la justicia. Él volvió su mirada hacia mí y sentí que la sangre se me subía a las sienes. Yo mismo participé en su interrogación. Nunca lo olvidaré. Escupió blasfemias. Maldijo. Maldijo. Ella te llamó su amigo. Y cuando se dio cuenta de que la habían traicionado, sus ojos, tanto salvajismo y fuego, era como si el abismo mismo mirara hacia afuera. Edward, de pie junto a la ventana, no se movió, pero capté la ligera tensión en su postura. Hice mi deber. Mi voz era calmada, pero por dentro, viejas cenizas se agitaban. Había esperado. Y no lo hice el primer día, ni la primera hora, sino cuando se abrió, cuando me dejó pensar que a su lado estaba uno de los suyos. Yo también lo había creído, o quería creerlo. Pero la sangre de mi primo aún manchaba la tierra y la marca, un copo de nieve tallado en sangre. Ella había estado allí, yo lo sabía. La magia que se esconde tras un rostro amable es más letal que cualquier espada. Que así sea. Me alegra que se mantuviera firme entonces. Confío en que, si el mal vuelve a alzarse, su mano no va a flaquear. Yo simplemente asentí, volviendo mi mirada hacia Edward. Ahora estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda como tallado en mármol, inmóvil. Sin embargo, su mirada vagaba de un lugar lejano, en lo profundo de su memoria. ¿Qué vio allí, desde la ventana o dentro de sí mismo? No pude quitar mis ojos de él. Había algo en su rostro. ¿Dolor, quizás? ¿O anhelo? ¿Qué tal si lo hubiera visto? Allí en Stanford, en el hospital. ¿Qué tal si no lo hubiera visto a ella? Maldita sea. ¿Podría ser que él la hubiera amado? Roxanne Montgomery, la bruja, a la que traicioné. Después de todo, no siempre elegimos quienes amamos. Pero ¿podría haber habido algo entre ellos? Sabía que Edward siempre había sido frío, reservado y orgulloso, y ahora algo cambió en su mirada.
De repente levantó la cabeza y me miró a los ojos. Firme, inquebrantable, como si sintiera que se le escapaba en el alma. Entonces giró hacia Claudio. Harás bien en recordar. Hablo de los muertos con respeto, incluso si crees que están malditos. Su voz era mesurada, pero había hielo en ella. Claudio pareció no darse cuenta, o fingió no darse cuenta. Y yo no sabía cuál de nosotros acababa de avergonzar. Más allá de la ventana, el cielo se había vuelto pesado por el plomo. Un fuerte ráfaga de viento se arrojó un manojo de hojas amarillentas, Dios, contra el cristal. En lugar de a lo lejos, un trueno retumbó bajo. Pronto, un rayo atravesó las colinas, estrecho, dentado como papel rasgado. El viento aullaba. La naturaleza susurraba. ¿Podría ser que incluso el cielo sintiera la mentira entre nosotros? No teníamos prisa por irnos. Todos parecíamos estar esperando algo, o alguien. Lady Norfolk nunca apareció. Las lecciones de la escuela herborista solían comenzar con el amanecer, pero hoy era como si todo se hubiera pospuesto, Dios. Me di cuenta de que Edward aún no había vuelto de todo de la conversación. Sus dedos tamborileaban suavemente en el alféizar de la ventana, con la mirada aún vagando entre el cielo y el pasado. Me pregunto dónde están los demás. He oído que se supone que el señor Hastings vigila a Lady Norfolk. Así es. Robert Dudley no es tonto. Todo está a sus órdenes. Edmundo tuvo un mal sentido de dejar a Ralph y a mí. Aunque todo sucedió cuando Lady Norfolk estaba siendo acusada en Stanford de brujería y asesinato. Edmundo estaba nervioso. La puerta crujió. Edmundo y Ralph bajaron casi al mismo tiempo. Edmundo nos saludó alegremente a pesar de la mañana gris, mientras que el saludo de Ralph fue más tranquilo y calmado. Era el mismo de siempre, reservado y legible pero atento. Ralph, pasar la noche en una posada llena de ruido y charlas de borrachos no es la opción más sabia para alguien que viste vestiduras sagradas. Claudio habló con fingido dulzura, aunque capté un tono cortante en su voz. Cualquier tentación puede convertirse en un buen mayor. A veces no es la acción en sí la que nos tienta, sino nuestra propia manera de pensar sobre ella. Su tono era sereno, no había insolencia en él, solo firmeza. Se empezó a hablar como un predicador. Es hora de que lo pongas en práctica. Deberías reunirte con el sacerdote local. La escuela de las herboristas, como sea, necesita un guía espiritual. ¿Quién sino tú las guía hacia la luz? La sangre de Thomas Suffolk corre por tus venas, no lo olvides. Ralph asintió. Esperaba algún comentario rutinario, pero en lugar de eso habló en voz baja, casi en un susurro. Sigo pensando en Ofelia, su muerte. ¿Cómo pudo haber llegado a esto? La habitación se quedó en silencio. Incluso los relámpagos del exterior parecieron detenerse un instante antes de encenderse de nuevo. Nadie dijo nada. Claudio se dio la vuelta como si no lo hubiera oído. La mano de Edward se apretó repentinamente en el borde del alféizar de la ventana. Yo sentí algo rechinar dentro de mis huesos. Ofelia. Ese nombre era como una llave. O un cuchillo. Ofelia estaba poseída. Tú mismo lo sabías. Quizás quería usar la pluma para hechizar. Edward. Su voz era suave, pero cada palabra era una espina. Vi a Edward girarse lentamente hacia su tío. No había ira en sus ojos, solo frialdad. Pero no fue Edward quien contestó, fue Ralph, aún tranquilo, pero sus palabras eran gélidas, ásperas y cortantes. ¿Otra vez la pluma? ¿Deberíamos culparla ahora de todos los pecados de la humanidad? Esto recuerdo con Ralph. Sí, Ralph, ¿cuándo no tiene razón ese hombre? No sé de quién estás hablando, pero Ralph tiene razón. No deberíamos asumir que cada mala acción está ligada a la pluma. No todas.
Ofelia nunca necesitó tales trucos. No necesitaba nada, excepto amor. Volvió a brillar un relámpago y por un instante creí ver una silueta fantasmal reflejada en el cristal. ¿O solo fue mi imaginación? El viento en las ventanas se calmó repentinamente, como si contuviera la respiración, y luego golpeó con más fuerza, doblando las ramas de los árboles y haciendo temblar las contraventanas. ¡Qué tiempo tan diabólico! Edward, ¿estás bien? Hablé en voz baja, pero no había preocupación en su voz, solo reproche. Edward asintió levemente. Sin decir nada se comportó como siempre, con una compostura impecable. Debemos estar atentos. El asesino no descansa y no permitiré que los muros de este castillo se conviertan en su refugio. Bien, mientras tanto. Oh, velo. ¡Oh! ¡Déjeme ver! Cuando entré en la habitación, el aire era denso, casi viscoso. Lo sentí al instante. Algo había cambiado. La luz parpadeó de forma extraña, como si temiera revelar lo que sucedía en su interior, y ella se quedó de pie frente a la pluma. La pluma temblaba en el aire como si estuviera viva, como si estuviera viva. En el suelo había palabras escritas con su sangre. La llamé en un susurro. Ro, no. Ella no se giró, como si yo no pudiera oír, como si algo o alguien ya lo sujetara. Me lancé hacia adelante con la intención de detenerlo, pero de apoderarme de él, de arrancar esa maldita pluma. Llamarla o tratar de agarrar la pluma. Intentar tomar la pluma. Pero la magia me lanzó hacia atrás como un resorte. Golpeé la pared, no fuerte, pero lo suficiente para saber. No podía ganar esto. Ella tenía el poder de la pluma. La maldita pluma que una vez empuñó Morgana. Podía sentir su rastro, su olor. Ella seguía cerca, siempre cerca, tirando de los hilos, ocultando sus pensamientos entre las sombras. Y yo estaba unido a ella. Recordé mi deber, recordé mi juramento, recordé cómo Morgana me dio voz, el cuerpo de un sapo, cómo con mis propias manos rompí las escamas con la maldición. Pero la libertad fue una ilusión. Me retenía y no podía desafiarla, todavía no. Pero ella era harina de otro costal. Ella tenía que recordar, incluso si fuera doloroso. Incluso si a través de la magia juró quemar hasta las cenizas. Tenía que verlo. No había dormido. No estaba dormitando. Había visto el beso con M. Vaya, y no se molestó en... O sea, después de eso no se molestó en besar la pierna de la Ro, ¿eh? Y vi la respuesta de Ro. Vi dedos enredarse en el cabello, oí gemidos arrancados de los labios. Pero me dije a mí mismo, era un sueño. Delirio, una ilusión conjurada por el corazón de un sapo. Ella no podría pertenecerle a M. Tampoco podía pertenecer a nadie, ni a mí tampoco. Yo simplemente estaba allí a su lado, la que recuerda, la que podría algún día elegir un bando, pero no hoy. Hoy solo estaba mirando y tenía miedo, por ella, por mí mismo, por lo que podría habernos convertido si la pluma hubiera despertado por completo. Ahora estás jugando como la heroína principal, al fin. Ten en cuenta que cuando ella se adentra en el pasado, a veces reflexionará sobre los acontecimientos desde la distancia. Pasé la pluma por el suelo. Mi sangre dejó un rastro viscoso como una serpiente silbando con cada roce de la verdad. Muéstrame el pasado. Silencio. Luego, una ráfaga de aire. La habitación se enfrió. Ofelia y la mujer puritana desaparecieron y luego, desde el vacío de las profundidades de los antiguos muros, emergió ella, la mujer puritana otra vez. En su mano había una pluma espectral, gemela a la mía, respiraba oscuridad.
¿Tienes sed del pasado? Te quemará viva. No tengo miedo. Entonces lucha, como yo lo hice una vez. Solo la victoria revelará lo que eres, una bruja o la voz de la verdad. Se levantó en el aire con un torbellino de sombras y llamas. Su magia era como un látigo, golpeando y castigando. La mía era como un aliento helado del invierno. Y supe que esa batalla no era mera magia, era un juicio sobre mí, sobre todo lo que había sido. Sentí un calor que se me subía del pecho. No, no calor, más bien poder. Hielo. Recorrió mis venas y despertó mis dedos. Las páginas que giraban a nuestro alrededor, cada una con un fragmento del dolor de la otra. ¿Desatar tu ira? Oye, no sé. ¿Tu ira? Grité. Y en ese grito había años de soledad, de pérdida, de ansia del sentido. Las paredes a nuestro alrededor temblaron. La escritura en el suelo cobró vida. Tú no eres bruja. Eres una herida expuesta sobre el cuerpo del mundo. ¿Perdón? Nos dimos la vuelta la una alrededor de la otra. Supo de retribución, el mío en la memoria. Trató de tomar la pluma, pero la apreté contra mi pecho. Ardía. El hielo se derramó por la habitación, cristalino y hermoso. Cuando desapareció, caí de rodillas. La habitación quedó en silencio. La pluma yacía en mi mano, tan pesada como el destino. Yo no sabía quién había sido en el pasado, pero ahora sabía que me convertiría en quien estaba destinada a ser. Sin embargo, antes de adentrarnos en el pasado, ¿pensar en Emi? ¿Qué pensar en Emi? ¿Qué te refieres? ¡No! Espera, aquí debería salirme Ralph. ¡No! ¿Qué hice? Voy a pensar sobre mí misma. No, tío. Tendré que reiniciar toda la temporada. Tendré que reiniciar todo. Oh, pero si solamente... Bueno, eso me pasa. Eso me pasa por andar de... Bueno, dejen a una chica disfrutar, ¿no? Bueno, está bien. Pensar en M. Tendré que reiniciar todo. A veces deseaba que ella desapareciera. Que desapareciera de mi mente y de mi sangre. De las sombras que me había seguido desde que pronuncié mi primer hechizo. Morgana. No la vieja bruja de los libros, no. Era hermosa, eterna, casi dolorosamente fría como una llama helada. Sus ojos siempre habían parecido mirar a través de mí, como si ella no fuera yo misma, sino solo un instrumento, solo la voz con la que ella ejercía su voluntad. Yo era su bruja, su arma, su orgullo y su error. Ella me había moldeado a partir del dolor, de la fuerza y de mi deseo de la venganza. Me había enseñado a volar mientras al mismo tiempo me cortaba las alas. Cada vez que me elevaba, ella me jalaba hacia atrás. Debes de tener cuidado. Tu lugar está cerca de mí, a mi lado, debajo de mí. Uy, y yo quería llegar más alto. A veces me sorprendía soñando que algún día ella podría decir: estoy orgullosa de ti, Roxanne. Te has convertido en algo que ni siquiera yo podría haber forjado. Y ella nunca diría eso. Me miraba como un recipiente, y aún así quería que esa mirada se suavizara, que se volviera real. Y si conseguía el pergamino, si resolvía el código, ella lo vería, se daría cuenta. Y si no, simplemente me reemplazaría. Ese era tanto el horror como el poder de Morgana. Su relación ha mejorado. A mí qué me importa. Por fin fui arrojada a las profundidades, como si hubiera caído en mi propia sangre, en las mismas palabras que había escrito en el hechizo. Y ahí estaba de nuevo, en una vieja casa, el olor a hollín y lavanda, luz polvorienta a través de las cortinas, el suelo de madera crujiendo. Era joven, con un vestido fino y el pelo suelto, y mi corazón todavía creía que no se rompería. ¡Roxanne!
ven aquí en este instante. Me estremecí. Había olvidado esa voz o quizás él había forzado a alejarse. Me levanté de la silla temblando como si no fuera yo misma la que... y entré en la sala de estar. Oh, vaya. ¿Cómo puedes? ¿En qué estabas pensando? Ese hombre viene de una buena familia. Es piadoso, trabajador y gentil. Pidió tu mano y tú la negaste. Lo humillaste. Yo no voy a casarme con un hombre al que no amo. No tengo la intención de casarme todavía o sabré quién es la persona adecuada cuando la conozca. La segunda. Solo dame una oportunidad. Mis palabras escaparon de mis labios silenciosamente, pero con claridad. ¿Amor? Niña, ya eres mayor. ¿Y te atreves a hablarme de amor como si fuera una excusa? Las mujeres de nuestra familia no eligen, cumplen con su deber. Entonces, no quiero ser una mujer en nuestra familia. No me reconocí. Mi sombra más joven habló con fuego en su voz y el pulso latiendo con fuerza en las sienes. Ah, diabluras. He sido envenenada con la poesía y con los sueños hechiceros. Se acercó más. Podía sentir el aire temblando entre nosotros. Orarás por tu desafío, Roxanne. Irás a la iglesia hasta que el espíritu de rebelión sea expulsado. ¿Y si no lo hago? Entonces te voy a, ¿cómo se dice? Emancipar. Renegaré. Guardé silencio, porque sabía que él me había echado fuera. No en ese momento, sino mucho antes, en el momento en que dejó de ver a una hija y solo vio una obligación familiar. Di un paso atrás. La luz se deslizó de mi rostro y por primera vez no vi miedo, solo tristeza. Tal vez él también alguna vez soñó diferente, pero ahora lo sabía. Este era mi pasado. Y desde que aquí... ¿Qué? Y fue desde aquí que comencé a correr. Recordé ese día como si lo tuviera grabado a fuego de mi piel. El olor amargo de las cebollas fritas, el sonido de los cuchillos en las tablas de cortar, los gritos de mis hermanas, y en el interior una inquietud tensa como la cuerda de un arco. Ve, Roxanne. Necesitan ayuda en la cocina. Asentí obedientemente, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía que toda la casa podía oírlo. No estaba corriendo a la cocina, estaba huyendo de sus decisiones, de las palabras que me seguían como una sombra. Pero regresé, me colé en la habitación vacía y me deslizé debajo de la mesa como un ratón. Quería huir, temía huir, y sin embargo me quedé. Las voces se llegaron apagadas, como a través del agua. Una firme, familiar, la otra penetrante, penetrante, seca como la escarcha. William, ¿todavía crees que el protestantismo mantendrá unido al pueblo? Te lo diré. La fe no es nada sin miedo, sin orden, sin purificación. Puritanismo es el verdadero camino. La ley por encima de la misericordia, la severidad por encima del razonamiento. Sabía lo que significaba el puritanismo, sus canciones sin colores, sin mujeres riéndose en la calle. Solo debe haber silencio. La gente no está preparada para eso. Apenas hemos encontrado nuestra paz. ¿Estás preparado para el hecho de que tu hija escribe versos? Me lo dijiste. Rima. Lee los textos antiguos. ¿No temes que junto con su talento venga algo más? ¿Algo de esa abuela? Roxanne es una niña pequeña, terca, sí, pero inocente. Por ahora. Hasta que algo más despierte en ella. Ambos lo sabemos. Cada don está en el filo de la navaja. Hoy es la poesía. Mañana será susurro sobre el agua y una mirada que revienta las velas. Todo bajo tu nombre, William. Me apreté contra el suelo. Las tablas debajo de mí estaban calientes, pero el frío no dejaba mi piel. Él lo sabía. Él ya lo sabía. Y padre,
también lo sabía y simplemente no quería esto, o no podía admitirlo. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. El miedo en esta casa podría ser más silencioso que la lluvia, pero más pesado que cualquier trueno. William, me gustaría que Roxanne le trajera bebida a mi querido pupilo. Espero en el carruaje con los guardias. Mi corazón se congeló en mi pecho. Me aferré al suelo. ¿Qué acababa de decir? Discúlpame, pero ¿desde cuándo mi hija soltera lleva agua como una sirvienta? No es una sirvienta, pero ¿acaso un gesto de bondad no enriquece a una joven? Si le gusta. Te ayudaré, William. Yo te ayudaré a ocultar sus peculiaridades. Una pausa, tan larga que parecía que la habitación se había convertido en un pozo. ¿Por qué harías esto, mi señor? ¿Desde cuándo te interesas tanto por mi familia? Romeo está muy solito. Ha visto mucho. Ha hecho demasiado. Escribe versos como tu hija. Creo que tu animada Roxanne podría distraerlo de las cargas de la soledad. Tal vez serle útil. Oh, dejé de respirar. Romeo. El mismo nombre Dios mío, el cuyo nombre resonaría por siempre en mi memoria. Todo empezó con un vaso de agua. ¿Cómo? ¿Y es el sobrino de Claudio? ¿Dijo? O sea, primo de Edward. Salí, agarrando la jarra contra mi pecho. El viento soplaba por todos lados, tirando de mis faldas como si también supiera que algo importante estaba a punto de suceder. El carruaje estaba al fondo del final del patio, junto a las puertas, tosco de madera, las ruedas marcadas con barro y sangre, y dentro, en la sombra y en la penumbra, había alguien sentado. No podía ver su rostro, estaba oculto bajo la sombra de una amplia capucha, como si la misma luz lo escondiera de la vista. Uno de los guardias se acercó a quitarme el agua y yo di un paso hacia el carruaje. Me dijeron que necesitaba una bebida. No hubo respuesta, solo un leve movimiento en las sombras. Le tendí la jarra y en ese instante su mano rozó suavemente la mía. Estaba fría, delgada y, sin embargo, sus dedos se cerraron firmemente alrededor de la jarra y me la quitó de inmediato. Y escuché su risa. ¿Por qué te cubres, tío? ¿Por qué? Ojos así y manos temblorosas. No asustas más que mis guardias. Su risa. Pero su voz no era... se rió, pero su voz no era cruel. No, había algo misterioso en ella, algo cálido, casi familiar. Tú... Antes de saberlo, las palabras escaparon. La sombra y la ceniza, en la hora del tormento silencioso, el fuego que guarde en nuestra despedida, ahora te llaman. Me congelé. ¿Qué acababa de decir? ¿De dónde? ¿Por qué en verso? Mi corazón se paralizó. Mis mejillas ardían. ¡Ay, qué tonta y loca! Poesía. Susurró la palabra como si la reconociera, o quizás la recordara. No tengas miedo. No son monstruosidades, son regalos. Las palabras pueden salvar un alma, o destruirla. Lo miré sin poder ver su rostro. No estás sola, querida Roxanne. Me estremecí. Él sabía mi nombre, pero ¿cómo? Quería preguntar, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Ella se había recostado en las sombras del carruaje. La capucha lo ocultaba una vez más. Y yo estaba bajo el cielo gris, tonta, joven, como con un extraño dolor en el pecho. Como si en algún lugar entre mis costillas una historia hubiera comenzado a despertar. Una historia en la que yo estaba escrita. Él permaneció en silencio, pero sentí que yo no tenía prisa por desaparecer en la oscuridad. Sus dedos aún descansaban sobre el cántaro, como si quisiera aferrarse no solo al recipiente, sino también a mi voz. ¿Llevas mucho tiempo escribiendo en verso? Me estremecí. Pocos me preguntaban eso, más a menudo se reían, lo prohibían, o me decían que hilara y rezara. Desde la infancia, pero nadie debe de saberlo. Mi padre dijo que es un pecado, que una chica debería guardar silencio, no rimar palabras.
Él inclinó la cabeza ligeramente y por un momento vi que las comisuras de su boca se movían. ¿Una sonrisa? ¿O era una mueca de tristeza? Me dijeron lo mismo. Yo también escribo. Mucho. Pero ahora solo para mí. Nadie lo ha leído y francamente, menos mal que nadie lo hizo. Sonreí levemente sin decir una palabra más. Mi corazón todavía latía con fuerza en mis sienes, pero en sus palabras estaba todo lo que anhelaba del mundo, la comprensión. ¿Tú quieres huir de aquí? Al lago. Dicen que por la noche la luna se hunde directamente en el agua. Puedo mostrarte. Sus hombros se movieron. Se rió. En voz baja, cálidamente, como si le hubiera contado un cuento de hadas. No expreso otro encuentro, Roxana. No soy yo quien deberías mirar a la luna. Soy problema, y todo lo que toco arde en llamas. Abrí la boca para protestar, pero entonces sonó una voz. ¡Hey! ¡Fuera de aquí, chica! Uno de ellos se acercó y me agarró del brazo bruscamente, como hacen con los ladrones. Perdí la paciencia. ¡Quita las manos encima! En ese mismo instante, el aire a mi alrededor se volvió frío. Lo sentí. En mis ojos había hielo. El guardia, como si lo sintiera, retrocedió. Y entonces Romeo habló. Su voz era aguda, autoritaria. Parece que mi humor se está agitando. Y efectivamente, sobre el tejado se oyó un trueno sordo y pesado. A lo lejos se centellaron relámpagos. Sabía que esto no era un accidente. Ve a casa, querida. No, será mejor que las tormentas. Que las tormentas te hablen por mi culpa. Yo no respondí, solo lo miré una última vez. Entonces me di la vuelta y me alejé, paso a paso, sobre el suelo que ya temblaba bajo la lluvia. Sin embargo, algo permaneció en mi corazón. Una palabra, una sombra, un verso, o quizás un nombre. Regresé a casa en silencio, como una sombra. Pasé las puertas tras las que se oían voces y me escondí. Todo mi cuerpo se sentía ingrávido, pero mi cabeza, su voz no se desvanecía. Él había dicho, soy problemas. Pero ¿era realmente un problema quien despertó la poesía en mí? Me quedé dormida rápidamente y por la mañana fui al lago. Me quedé en la orilla, joven, con un vestido ligero de escasa en mis manos desnudas sosteniendo un diccionario de latín. Sobre un tronco caído estaba sentado Abraham. En aquel entonces todavía no vestía la túnica negra ni ocultaba sus ojos tras los veredictos de otro hombre. En aquel entonces era simplemente un joven con una mente aguda y un sueño ardiente, complacer a su padre. Llegas tarde otra vez. Espero que no estés trepando árboles con ese vestido. Lo estaba. Incluso me raspé la rodilla. Mira. Levanté mi vestido. Él no miró. No es divertido. Me senté a su lado. El aire sobre el lago era suave como el aliento. Me gustaba estar allí, aquí. Sentía que yo podría ser yo misma. No una hija, no una heredera, no alguien culpable. Con Abraham podría ser grosera, bromear e incluso reírme a carcajadas. Juntos intentaríamos encontrar una manera de cambiar este pueblo, de hacerlo más puro y justo. Pensé que esto era el amor. ¿Cómo podría ser tú misma? Padre me regañó de nuevo. Por los poemas. Dijo que los salmos son más que suficientes para una mujer. Abraham no dijo nada, pero había algo nuevo en su silencio. Frío. ¿No me dirás que soy tonta? Él dudó. Luego habló con una voz que no era del todo suya. Mi padre también le preocupa la poesía. No tiene fe en ella. Dice que es una tentación, una locura. Especialmente viniendo de los labios de una mujer. Quiere que me convierta en inquisidor. Lo miré. No podía creerlo. No era él. Mi amigo sabía cuánto esperaba la lluvia y cuánto me encantaba el aroma de la tinta. Mi amigo no podría hablar en ese tono. Él quiere que me case. Mi corazón dio un vuelco. No porque hubiera soñado con casarme con él, sino porque sabía.
que nunca me lo pediría. No por su padre, no por el mío. ¿A quién escogió? Una joven con un buen dote. Voy a estar de acuerdo, por su bien. ¿Por su bien? ¿Por su padre? Para todos menos él mismo. Y ese día entendí, el amor no siempre es fiel, incluso cuando es verdadero. El hospital de Stanford no me recibió en silencio ni salvación, como mi padre no podría haber esperado. No, sus paredes temblaban con rabia humana. Cuando el carruaje se detuvo y me empujaron hacia la calle con las manos congeladas, oí el primer grito. ¡Bruja! ¡Fuera! Asusta a los chicos, embrujó al novio. Me empaparon con las inmundicias de sus palabras. Alguien lanzó una piedra, pero solo rozó el dobladillo de mi vestido. Aún así, me cortó la respiración por la sorpresa. Me aferré a la puerta del carruaje, esperando a que me ocultara, pero los caballos rechinaron nerviosos. Los sirvientes retrocedieron y me quedé sola. En ese momento, por primera vez, no temí por mí, temí por mi padre. Él había escuchado todo, lo había visto todo, y yo no había protegido a nuestra familia de la desgracia. Perdóname, padre, perdóname por escribir esas líneas. Perdóname por no convertirme en la hija que deseabas que fuera. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no las dejé caer. Tenía que ser fuerte. Era la hija de William Montgomery. No les daría placer de ver mi dolor. Levanté la cabeza y en ese instante lo vi. Se mantuvo apartado de la multitud, como si no perteneciera a ella en absoluto. Alto, con la espalda recta, con una capa de color de la medianoche. La sombra de su capucha ocultaba su rostro, pero lo sabía. Me estaba mirando directamente. La multitud seguía abucheando. Uno de los hombres más audaz levantó una piedra y entonces... ¡Suficiente! Su voz atravesó el ruido de la multitud como un rayo que golpea la madera seca. El joven avanzó con facilidad, sin miedo. ¿De verdad tienes tanto miedo de las palabras y de la mano de una joven? ¿Tiene tanta sed de sangre que ahogarían su miedo en ella? La multitud vaciló por un instante, y sentí como si tomara aire por primera vez en ese día. ¿Quién eres? ¿Quién eres, forastero? Cuya voz parece arraigarse en mis huesos. ¿Por qué me defenderías? Él dio un paso más cerca. Su mirada recorrió mi figura cansada y algo brilló en sus ojos. ¿Lástima? ¿Comprensión? Solo una cosa era segura. Sabía lo que significaba estar solo. Y en ese momento, de pie ante la multitud furiosa, sentí que había alguien en ese pueblo que no deseaba mi muerte. No me voy a romper. No me voy a romper. Yo seré quien los rompa aquí. Y así comenzó mi historia en Stanford. En primer lugar, con mi ingreso en el hospital. Cuando las puertas se cerraron detrás de mí, me estremecí. El sonido resonó por las paredes de piedra, como si el propio hospital quisiera tragarme enteramente. Dentro olía a pino, a incienso y a miedo. Los pasillos estaban impecablemente limpios y las habitaciones se mantenían en orden perfecto, pero todo carecía de una pizca de comodidad. En esa quietud vivía otra crueldad oculta y acechante. Desde los pisos superiores se escuchaban gritos, uno desesperado, a punto de estallar, el otro ahogado como si estuviera siendo asfixiado bajo la almohada. Mi corazón se apretó. Me empujaron a una de las habitaciones. Aquí está tu celda. Nos verás... ¿Qué? No serás útil siempre y cuando no vayas difundiendo poesía por ahí. La habitación estaba limpia, y eso me asustaba más que la suciedad. Paredes blancas, una ventana estrecha, una cama cubierta con una manta gris. Nada innecesario, nada que hablara de la vida. Así comenzó mi primera semana en el hospital de Stanford. El nombre de la mujer era Joan. Tenía las manos de un carnicero, la mirada de un santurrón y el carácter de un verdugo. Expulsaremos a los demonios con bondad y trabajo. Reza, frota y no pienses. Sobre todo no pienses. Ay, Joan, no has cambiado nada.
Cada día comenzaba con palizas, por respirar demasiado fuerte, por dejar mal una taza. No me daban comida. Las poetas no necesitan comida. La rima y el orgullo lo sostiene. Ella nunca dudó en comer exquisiteces delante de mí. Pasas arrugadas, una manzana roja ruborizada sobre las pasas, comentando todo el tiempo que cada una estaba en su punto más maduro. A decir verdad, se suponía que Rogers, el que mandaba aquí, me vigilaría, pero desde que el noble Edward Pembroke empezó a ayudarme en secreto, desde que me defendió en aquel día en la calle, Joan había entrado en mi vida. Mientras tanto, a veces escabullía a algunas habitaciones secretas donde, según se rumoreaba, se guardaba a un invitado especial. En el cuarto día, cuando el hambre me carcomía más que el miedo, robé unas cuantas hojas secas de acacia y un poco de poción de quién sabe qué. Le preparé a Joan un capricho muy especial. Esa noche corrió por el hospital como si el mismísimo diablo la persiguiera. Me vestí y mantuve mi cabello modesto, como era apropiado. En serio que estos vestidos no le favorecen nada. Parece que tiene unos hombros bien grandes y con eso se le ve un cuellito. A la siguiente mañana, Joan no parecía cansada, solo molesta. De verdad molesta. No quedaba desprecio en sus ojos, solo la intención de castigar. Las bromas, comebrajes de hierbas queridas suelen terminar mal. Es una tontería pensar que no descubriría quién aquí se cree la más inteligente. 2 hombres con hábitos clericales me agarraron en el momento en el que salí de mi habitación. Me sacaron de la luz y me arrastraron por las escaleras hasta el sótano, donde el aire olía a humedad, a moho y a algo más. Oraciones quemadas a cenizas. Me llevaron a una celda. Mi hombro golpeó la piedra, pero no grité. Me giré y me quedé paralizada. En la esquina lo vi a él. Un joven de negro que había visto en el día del que llegué del carruaje. Ahora su rostro estaba oculto tras una máscara, pero su ropa estaba impecable, sin una mota de polvo. Esperaba que no terminaras aquí, pero parece que eres demasiado valiente o demasiado terca. Me senté en el suelo. La ropa se sentía fría a través de mi ropa, pero su voz era cálida. ¿Tú me recuerdas? Lo hago. Agua en una jarra. Los versos que se escapaban de tus labios parecían encontrar su propio camino. ¿No los has olvidado, Roxanne? Mi nombre, salido de sus labios, sonó como un hechizo, suave, delicado, penetrante hasta la médula. Sé que fuiste tú en aquel entonces. Tú me defendiste. Y lo haría de nuevo. Se levantó como si aquello no fuera un sótano, sino la sala del trono, y en su mirada ya no había cansancio, solo una tormenta. Joan entró. Entró con una vela en la mano y con una cara de un verdugo. Espero que estés lista para el arrepentimiento. Empecemos con ella. Romeo no se inmutó, solo levantó la mano. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Crees que estamos indefensos? ¿Crees que el miedo te dará poder? Un temblor de luz se formó en su palma, como si el aire mismo temblara con la ira de la naturaleza. Romeo. Mira. Un relámpago brilló en el techo, justo encima de Joan. El trueno cayó tan fuerte que las paredes temblaron y la vela se le cayó de las manos. Yo me levanté. No sabía de dónde venía eso. Pero en el aire, una palabra comenzó a vibrar, no de mi boca, desde dentro. Una voz antigua, como si no fuera la mía. No gobernarás a los débiles. Mi sangre hervía. Joan gritó, pero no era un grito de dolor, era uno de miedo. Miedo de nosotros,
del poder que poseíamos. Ya no estás sola. Nunca lo estuviste. Y de repente lo supe. Todo comenzó aquí, en una celda húmeda bajo los golpes del trueno, donde el mal tiembla ante la poesía y la furia. Soltar el hielo. Bueno, la escarcha. Respiré hondo, y dentro de mí aulló un viento, nacido de las montañas heladas. Las palabras se cristalizaron en mis labios como escarcha. Mis manos se alzaron espontáneamente. El suelo de la celda estalló de frío. El hielo se deslizó sobre la piedra siguiendo las paredes. Joan retrocedió como una bestia acorralada, pero ya era demasiado tarde. Sus pies se resbalaron y su voz se convirtió en un lamento. Perfecto. Eres magnífica. A mi alrededor se formó un anillo de escarcha, como una corona sobre el suelo. Yo vi cómo su rabia se congelaba y lo supe. Yo era una bruja. Yo era poder. Y así Romeo y yo nos hicimos amigos. Por fin lo recordé, pero incluso en esos recuerdos su rostro se me escapó, como si así lo hubiera deseado, como si nunca hubiera querido que esa parte se conociera. ¿Podría ser que nunca lo hubiera visto sin la máscara? Era imposible. Recordé cómo escribíamos versos juntos, cómo Romeo me habló de la pluma, una pluma especial, una de la que nacían las obras maestras, aunque a costa de la propia fuerza. La pluma había pertenecido primero a William Shakespeare, pero su influencia sobre él fue demasiado ruidosa. Creo que William fue salvado por Edward Pembroke y la pluma quedó escondida donde Romeo pronto lo descubrió. Quería usarlo para vengarse, pero mi memoria se negaba a decir qué. Pero recordé cómo Romeo se llamaba a sí mismo especial, aquel a quien la pluma obedecía, pues su sangre no era sangre común. Romeo me enseñó a manejar la pluma. Intenté, una vez, escapar y ayudarle a escapar. Cada intento terminó en palizas, pero una noche logré, mediante engaños, escabullirme al bosque. Llevaba una capa roja brillante, que Romeo me había regalado. Nunca supe de dónde había sacado algo tan costoso. Perdí la capa en el camino porque la repentina debilidad en el bosque se apoderó de mí. Sin embargo, la noche era más oscura que un tintero de desesperación sin fondo. Los árboles, que eran oscuros como la tinta, estaban contando el desfortunio. Caminé descalza. El crujido de las hojas debajo de mis pies apenas era audible a través de la sangre corriendo por mis venas. La capa yacía en algún lugar detrás de mí, y ya no quería buscarla. Lejos de ellos, de las paredes y sus ojos, de mí misma. Las ramas atravesaron mi vestido, dejándome arañazos, pero el dolor solo me impulsaba a seguir. Me detuve en un tronco caído y saqué la pluma. No era mágica, sino maldita. No contenía salvación, solo dolor. Me senté derecha sobre el musgo, sin importar de la humedad. No tenía papel, y sin embargo escribí en el aire, en la niebla, en el aliento de la misma noche. Sí, bueno, a nadie le importa lo que escribió. Con cada palabra la pluma cobraba vida. Su punta parecía rasgar el aire, escarlata como la cabeza de una amapola cortada. Alrededor de mí, los pájaros se quedaron quietos. El viento contuvo la respiración. Y entonces, él apareció. Primero una gota, luego una fina línea que se curvaba en el aire como un ser vivo. Y al final, una figura, tejida por la tinta del humo y del verso. Llamaste y yo vengo. Escribes y yo nazco. Sufres y yo me alimento. Un escalofrío me recorrió. La pluma se me resbaló de los dedos, pero la sombra no se desvaneció. Me alcanzó. ¿Contenerse? ¿Quién eres? Soy tu dolor, soy tu voz. Soy la que mantienes oculto. Dame carne y creceré. Dame cicatrices y me volveré más fuerte. No pude apartar la mirada. El poema palpitaba en mi mente. Se convirtió como un hechizo. Se había convertido en una invocación, y en ese instante lo entendí.
Las palabras podrían convertirse en una espada, la pluma en una puerta, y yo solo la había dejado entreabierta. El bosque alrededor mío no era el mismo. El aire olía a tinta y la sombra no se fue. Esperó por mí, a la verdadera yo. Ok. Después de eso, mi memoria me llevó a un cierto día, el día en que Romeo y yo nos encontramos en la casa de Shakespeare. Recordé cómo tuve que drogar a los guardias de la decoración con una decocción somnífera para llegar allí, pero ¿por qué no había funcionado antes? ¿Estaba Romeo realmente conmigo ese día o alguien más? ¿Alguien que pudiera caminar libremente, moverse en el hospital? ¿Alguien que quizás vivió doble vida? Por desgracia, no vi ni siquiera un rostro ni figura, solo una silueta encapuchada que me esperaba en esos recuerdos. Bueno, por ahora pensaría en él como Romeo. Mira a Romeo, que estaba de pie junto a la ventana, pensativo como si soportara el peso de un mundo, de su mundo, sino de otros. Ahora la pluma y es tuya de nuevo, William. Él tendió el artefacto. Ah, Romeo, nunca podré escribir de verdad. Fui un mal alumno y seguramente un poeta débil. Pero tú sientes, vives entre las líneas. Romeo asintió levemente, pasando sus dedos a través del borde de la ventana como si trazara líneas invisibles. Yo capté la tragedia, Otelo, un hombre traicionado por sus celos, por quien se creía que era su amigo. Ese Iago no es un asesino, no, solo es un susurrador. Un susurrador, Dios. Lleva a otros al crimen. Una punzada me golpeó el corazón. De repente vi a mi padre, orgulloso, severo, y a mí misma, la que nunca había encontrado aceptación en él. Y veo una obra de teatro sobre un viejo rey. Pierde todo lo que tiene porque no puede oír del amor a menos que llegue como un coro adulador. Rechaza a su hija, a la que más ama. Su nombre será Cordelia. Y tragué el nudo que tenía en la garganta y susurré. Yo lo escribiré por mi propio bien. William, sin levantar la vista, rápidamente comenzó a escribir lo que había oído con una pluma de ganso azul y corriente. Estos son extraordinarios. Nunca supe que las palabras pudieran sonar como la música y el dolor, y del amor. Ella y yo simplemente estamos tratando el camino. La pluma da poder. Es como una llave que abre lo que normalmente es cerrado, pero pide mucho a cambio. Bebe la fuerza del corazón. Oh, ¿no podría empezar a hacerse realidad lo que está escrito? No, pero la pluma vuelve loco a los hombres. Hace que la palabra sea fuerte y demasiado fuerte. Un creador incauto podría perderse. Por eso hay que crear con precaución. En ese momento, Remo se giró hacia mí y en sus ojos vi algo terriblemente hermoso. ¿Era confianza, orgullo o amor? Ella y yo hemos pasado de una obra, William, una de verdad, de un amor que estaba destinado hacia la salvación, pero se convirtió en ruina, de amantes que se atreven a huir, pero el destino, por desgracia, no es misericordioso. Romeo y Julieta. Lo escribiremos, cada línea, cada beso, cada golpe de cuchillo. William se quedó quieto, como si hubiera escuchado una profecía. Luego asintió. Y yo lo publicaré. El mundo debe de escucharlo. No soy ajeno a las sombras. Lo que importa es que la historia resistirá la prueba del tiempo. Y en ese momento lo entendí. Él habría hecho cualquier cosa para que nos escucharan, para que alguien en cualquier lugar algún día pudiera amar desafiando todo. Y era como recordaba a Romeo. Pasaron muchas cosas, pero éramos cercanos, solitarios y desdichados, pero creadores a pesar de todo. En cuanto a Edward Pembroke, Romeo me dijo que me alejara de él, y no entendía por qué. Edward fue amable conmigo. Recordé, es que esa opción lleva a una escena íntima con Edward. Y no, yo ya puro Ralph, ¿ok? Ya vieron que ni siquiera me apareció hace un rato, así que puro Ralph. Ya Edward lo subiré después.
Sí, como sea. Más de 2 meses habían pasado. El hospital, sus paredes se habían vuelto tan familiares como un vestido mal cosido, demasiado apretado, rozando pero ya no molestaba. Ahí había aprendido mucho, a amar a través de la sangre, a odiar con la dulzura de mi voz, a confiar, solo cuando el suelo bajo mis pies comenzó a ceder, y para perder. Incluso con cada tarde que da paso la noche cuando la vela se ha consumido hasta el final. Mi padre había llegado a... Digo, ¿a qué? Mi padre iba a llegar en cualquier momento para decir que él había arreglado todo, que era libre, libre, como un pájaro a que le han arrancado las alas. Romeo estaba sentado junto a la ventana. En sus manos había un libro viejo, con el lomo casi cayéndose a pedazos. Se acercó y señaló una pluma. No esa pluma, no la mágica, una ordinaria hecha para la tinta. La tomé. Se inclinó y encontró una página en blanco. Escribe. Puntos. Las palabras se derramaron en sus labios como arena de un reloj de arena roto. Escribimos de cómo el amor puede llevar a la locura, cómo un alma joven podría desafiar al mundo, cómo cada opción estaba hecho sobre hielo fino. Matar a un sacerdote, perder una familia, soportar las burlas, darse cuenta de que una ejecución no era más que una obra de teatro y que al final morir por amor o sobrevivir a pesar de todo. Romeo me miró. ¿Cómo llamamos a esta obra? Yo no lo pensé, no lo dudé. Las confesiones se soltó como una... Bueno, las palabras se soltaron como una confesión. El código de Shakespeare. Y aunque nadie sabía todavía qué se escondía en esas líneas, podía sentirlo. Seríamos recordados. Seríamos buscados. Y quizás alguien resolvería el enigma. El presente. Caminas por el camino de un camino pecaminoso. Cuanto más acumules estadísticas de pecado, más peligroso se volverá tu camino. Me encontré de nuevo en mi habitación en la taberna. Mi corazón ardía con hielo e ira que exigían respuesta. En aquel entonces, 2 almas rotas, y yo y cierto aristócrata que se escondía tras el nombre de Romeo, ideamos una obra, el Código de Shakespeare. Y aunque nació de una pluma común, mucho de lo que escribimos comenzó a tomar forma en la realidad. ¿Por qué? ¿Otro acertijo? Cada alma es una serie de acertijos, con sus penas y alegrías, un código en sí mismo. Entonces, ¿no fue él quien robó mi memoria, Romeo, y reescribió nuestra historia para salvarme? O quizás Edward Pembroke. Parecía que podría haber sido el mismísimo Romeo. Podría ser el mismísimo Romeo. Una vez supe la verdad, pero la olvidé. Tenía que recordar cómo era Romeo y por qué me ejecutaron tan cruelmente. Pero había comenzado a recordar quién era, y eso era lo que más importaba. Ahí, en el hospital, me preguntaba, ¿y si un día la gente empezara a reescribir sobre las brujas? ¿Y si empezaban a soñar con nosotras? ¿Podríamos por fin convertirnos en heroínas y no en marginadas? Pero, ¿qué pasaría si ya fuéramos heroínas, cada una de nosotras? Condenadas sin causa, habiendo soportado la tortura y el dolor. No teníamos tiempo para amar como siempre como los demás, ni necesidad de cuidar el cuerpo, pues era el alma la que cuidábamos. Éramos fuertes, no porque pudiéramos encajar en encantar a algún inquisidor, vil y lujurioso, sino simplemente porque podíamos soportar todo esto. Yo quería que alguien escribiera sobre mí, pero que no me pintara como una santa inocente o una víctima sin pecado. Mi nombre es Roxanne Montgomery. Soy una bruja.
y soy muchas cosas, pero ¿cómo me vería el lector? ¿Como la que sirve a M y debe encontrar algún artefacto tonto para salvarse? Tal vez. ¿Como aquella que debe recordar su propio código para que todo encaje en su lugar? ¿Como la que conjura fantasmas y luego se topa con ellos? Pero sobre todo, ¿como la que solo había deseado la libertad de ser ella misma? Ok. 4 estrellas. No estuvo mal, pero estuvo como que cansado. Ay, no, esa escritora como que ha mejorado su escritura, pero todavía le falta. Pero bueno, nos vemos.